¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos nuevamente. Esperamos que nos acompañen en la revisión de las condiciones en que llega cada equipo a esta jornada 15, que como sabemos, la temporada está más peleada que nunca, ya que por muy extraño que parezca, la mayoría de los equipos siguen peleando por al menos asegurar un lugar en los playoffs o consolidarse en la mejor posición de la NFL. En cuanto a los que se encuentran en el sótano de sus conferencias, sabiendo que no tendrán ninguna posibilidad, al menos desean despedir la temporada de una forma más digna. Antes de iniciar con el análisis, les invitamos a que se suscriban y nos regalen un like para que nuestra comunidad siga creciendo con la ayuda de ustedes. En esta jornada, ningún equipo descansa, todos estarán activos y peleando con sus respectivos rivales. En el duelo entre las Águilas de Filadelfia y el equipo de Washington Football Team, este juego es divisional y va a estar muy interesante. Las Águilas vienen de su semana de descanso con marca de 5 victorias y 8 derrotas, y su último triunfo fue en la semana 13 contra los Jets de Nueva York. El equipo de Washington viene de caer ante los Vaqueros de Dallas en un encuentro divisional y se colocan con 6 victorias y 7 derrotas. Este es el primer juego que se disputará en Filadelfia entre estos dos equipos de la misma división. El segundo choque será para la semana 17 en Washington. Hasta el momento, el equipo de Washington tiene un pie en la lista de comodines y las Águilas están en el 9º lugar en la tabla de posiciones, detrás de los Vikingos. Sin embargo, ni el equipo de Washington ni las Águilas tienen definido su futuro en los playoffs, ya que por el calendario que tienen, a los dos equipos les quedan 2 fechas para imponerse uno del otro. Además, las 4 jornadas restantes de la temporada serán para ellos divisionales. Las Águilas llegan como la ofensiva 14 de la liga y el equipo de Washington como la número 20. En cuanto a la defensiva, las Águilas son la número 10 y Washington la número 19. Mi pronóstico para este juego es que ganan las Águilas por 7 puntos. En el encuentro entre los Vaqueros de Dallas contra los Gigantes de Nueva York, este juego es divisional y en estos casos suelen haber muchas sorpresas. Los Vaqueros vienen de vencer al equipo de Washington y romper la racha de 4 victorias consecutivas que llevaban, y se colocan con 9 victorias y 4 derrotas. Los Gigantes, por su parte, por la cantidad de derrotas que han recibido, se encuentran en el sótano de la conferencia y de su misma división. Vienen de caer ante los Cargadores de Los Ángeles y se colocan con 4 victorias y 9 derrotas. Estos equipos se enfrentaron en la semana 5 y los Vaqueros se llevaron el triunfo de forma aplastante. Los Vaqueros llegan como la ofensiva número 2 contra la 25 de los Gigantes. En la defensiva, los Vaqueros como la número 23 y los Gigantes como la número 26. Por lo que han mostrado ambos equipos, y aunque los Gigantes dan una gran batalla tratándose de juegos divisionales, creo que aquí los Vaqueros no deberían tener problemas para ganar por amplio margen, ya que aún con jugadores lesionados, su ofensiva ha sido contundente en los 2 últimos juegos. Ganan Vaqueros por 14 puntos. En el juego entre los Delfines de Miami contra los Jets de Nueva York, los Delfines vienen de su semana de descanso y están con marca de 6 victorias y 7 derrotas. Los Jets, por su parte, llegan a este encuentro con números muy pobres, de 3 victorias y 10 derrotas, después de haber caído ante los Santos de Nueva Orleans. Los Delfines llegan como la ofensiva número 29 de la liga contra la 22 de los Jets. En la defensiva, los Delfines son la 22 contra la 31 de los Jets. Me gustan cómo juegan los Jets, siempre arriesgados y dinámicos, pero los Delfines vienen con una racha de 5 victorias consecutivas y jugando en casa, los Jets no tienen con qué vencerlos. Los Delfines al momento se encuentran en el número 13 de la tabla de posiciones para sus aspiraciones a los playoffs, aún por debajo de los Broncos, de los Acereros y de los Raiders, equipos con pocas posibilidades, y los Jets en la posición 14. Quedan 4 juegos de la temporada y creo que a estos equipos lo que les queda es despedirse con decencia. Mi pronóstico es que se imponen los Delfines por 14 puntos. Para el duelo entre los 49 de San Francisco contra los Halcones Negros de Atlanta, los 49 vienen de doblar a los Bengalíes de Cincinnati y se colocan con marca de 7 victorias y 6 derrotas. Y los Halcones Negros vienen de ganar ante las Panteras de Carolina y se ponen con 6 victorias y 7 derrotas. Los 49 llegan como la ofensiva número 10 contra la 24 de los Halcones, y en cuanto a la defensiva, los 49 son la número 9 contra la 25 de los Halcones. Los 49 son tercero en su división por debajo de los Cardenales de Arizona y de los Carneros de Los Ángeles, y los Halcones son segundo en su división por debajo de los Bucaneros de Tampa. En la tabla de posiciones para playoff, los 49 son hasta el momento el número 6, alcanzando a colarse como comodín, seguido de Washington, Minnesota, Filadelfia y por Atlanta, que está en la posición 10, con muy pocas posibilidades de llegar a los playoffs.
De los dos equipos, los 49ers son el equipo que mejor combina el ataque terrestre y el aéreo, y en cuanto a su defensiva ha sido consistente, manteniendo un equilibrio entre puntos anotados y recibidos en cada juego. Mi pronóstico es que ganan los 49ers por 14 puntos. En un encuentro divisional, los vikingos de Minnesota visitan el lunes por la noche a los Osos de Chicago. Los vikingos vienen de vencer a los acereros de Pittsburgh y se colocan con marca de 6 victorias y 7 derrotas. Y los Osos vienen de caer ante sus más odiados rivales, los empacadores de Green Bay, y se ponen con marca de 4 victorias y 9 derrotas. Los vikingos son el número 8 en la tabla de posiciones para los playoffs, a un paso del equipo de Washington, y están en la lucha por alcanzar un lugar como comodín. Los Osos, en cambio, están en el penúltimo lugar de la Conferencia Nacional, al igual que los Leones, en el sótano de la liga, ya fuera de toda posibilidad de llegar a los playoffs. Los vikingos llegan a este encuentro como la ofensiva número 3 de la liga y su defensiva es la número 29. Los Osos, por su parte, son la ofensiva número 31 y su defensiva es la número 11. Creo que por ser divisional este juego va a estar muy reñido, pero lo ganan los vikingos por la ofensiva imparable con que cuentan. Ganan vikingos por 12 puntos. Le paso los micrófonos a mi compañero John para que dé los siguientes pronósticos de la jornada 15. Hola aficionados de la NFL, les habla su servidor John y en balón suelto les doy un cordial saludo. A continuación analizaré los siguientes partidos que ven en pantalla. Vámonos al encuentro entre los Titanes de Tennessee contra los Acereros de Pittsburgh. Recordemos lo que le pasó al equipo de los Titanes en la semana pasada, y bueno, es que ellos vienen de ganarle de manera contundente al equipo de los Jaguares de Jacksonville en un partido divisional por un marcador de 20-0, en un partido muy cómodo para el quarterback Ryan Tannehill, acumulando buenos números, pero lo que más resaltó en ese partido fue la eficiente defensiva de los Titanes, ya que frenaron muy bien al quarterback de los Jaguares, Trevor Lawrence. Por su parte, los Steelers vienen de perder en la semana pasada contra el equipo de los Vikingos de Minnesota por un marcador de 36-28. Haciendo que las posibilidades de Pittsburgh estén muy complicadas, ya que a partir de ahora tienen que ganar el resto de sus partidos y esperar a que otros equipos como Cleveland, Raiders, Denver y Bengals pierdan sus demás encuentros. Los Titanes actualmente están en playoff con marca de 9 ganados y 4 perdidos. Los Acereros se encuentran en el lugar número 11 y están obligados a ganar, porque de lo contrario estarán haciendo sus posibilidades de clasificar a postemporadas nulas. Ahora, para este encuentro, los Titanes, tanto en ofensiva como en defensiva, son superiores a los Steelers. Y lo único que pueden hacer los Steelers es jugar como si no hubiera mañana. Tendrán que capitalizar todas las oportunidades que se le presenten, como por ejemplo, balones sueltos, intercepciones. Tendrán que sacarles puntos a como dé lugar. Ben Roethlisberger tendrá que ser eficaz en sus pases. Por su parte, en la defensiva tendrán que parar en zona roja a los Titanes si es que quieren que el juego no se les vaya de las manos. Aún así, mi pronóstico para este partido es que se lo va a llevar el equipo de los Titanes por 3 puntos, por su eficiente defensiva en zona roja. Vámonos al partido entre los Cardinals contra los Leones de Detroit. Los Cardinals vienen de perder en la semana pasada en un partido divisional contra el equipo de los Rams por un marcador de 30-23. Y es que los Cardinals pecaron de varios errores que le costaron el partido, como por ejemplo jugársela en cuarta oportunidad en varias ocasiones, estando en zona roja en vez de capitalizar un gol de campo. También a Kyle Murray le interceptaron en 2 ocasiones y sus pases fueron imprecisos. Ahora, los Lions vienen de perder de manera terrible contra los Broncos de Denver por un marcador de 38-10. Volviendo a la cruda realidad que esta temporada fue para el equipo. Ahora, en esta semana 15 se enfrentarán y es obvio que los Cardinals son un equipo superior en todos los aspectos, ofensiva y defensiva, e incluso hasta en equipos especiales. Y mi pronóstico para este duelo es que lo ganará la ofensiva de los Cardinals por una diferencia de 10 puntos. Pienso yo que se repondrán nuevamente en cuanto a sus estrategias y elecciones de jugadas. Los Cardenales están actualmente como terceros en la Conferencia Nacional, ya que como perdieron en la semana pasada empatan la marca de los Green Bay Packers con 10 ganados y 3 perdidos. Pero están en tercer lugar porque ya hace varias semanas ellos perdieron contra el equipo de Aaron Rodgers y también están debajo del equipo de los Bucaneros por un criterio de desempate entre hacer válido quién ha ganado más en su división y en su conferencia. Si los Cardinals quieren de vuelta ese primer lugar en su conferencia, tendrán que ganar el resto de sus partidos y esperar a que pierdan los Packers y los Bucaneros. Pasémonos al encuentro entre los Seahawks contra los Ángeles Rams. Bueno, recordemos lo que le pasó al equipo de Seattle, y es que vienen de ganar de la mano de Russell Wilson al equipo de los Tejanos de Houston por un marcador de 33-13. La defensiva actuó de manera eficaz, forzando varios pases incompletos y cerrando la ofensiva de los Tejanos de Houston
de la mano de Davis Mills. El quarterback Russell Wilson por su parte acumuló buenos números, superando los 250 yardas y 2 anotaciones. Ahora, el equipo de Los Ángeles Rams vienen de ganarle al equipo de los Cardinales por un marcador de 30-23 en un partido divisional, capitalizando cada error que cometieron los Arizona Cardinals. A la ofensiva fueron contundentes, anotando en varias ocasiones de 7 puntos. Y mejor la defensiva porque estuvieron presionando constantemente al quarterback de los Cardinales, Kyle Murray. Este duelo entre los Seahawks contra los Rams será un duelo interesante porque será divisional. Y los Rams quieren asegurar un boleto rumbo a los playoffs. Pero los Seahawks tienen que ganar sí o sí porque saben que no hay mañana. Si ellos pierden este partido están prácticamente eliminados de toda posibilidad a los playoffs. Los Rams tienen un mejor equipo porque en las últimas semanas nos han demostrado una eficiencia interesante y es que también tienen ambos departamentos muy equilibrados. A diferencia de los Seahawks que no tienen una explosiva ofensiva y que su defensiva permite muchos puntos cuando se enfrentan a equipos con buena marca. Mi pronóstico para este partido es que lo ganará el equipo de Rams por una diferencia de 8 puntos. Y bueno, lo que deberá hacer el equipo de los Seahawks si es que quiere ganar este encuentro es ser agresivos en ambos departamentos. Tendrán que ingeniar nuevas estrategias como por ejemplo las jugadas truco para así tener posibilidades de ganar este encuentro. Pasémonos al partido entre los Santos de Nueva Orleans contra los Bucaneros de Tampa Bay. Los Saints vienen de ganarle 39 al equipo de los Jets de Nueva York, poniéndole fin a su racha negativa de la mano de Tyson Hill. Los Jets, como ya sabemos, actualmente no aspiran a nada y estarán pensando en el draft para armar un equipo diferente. Ahora bien, los Bucaneros de Tampa Bay vienen de pegarle 33-27 al equipo de los Bills de Buffalo en tiempo extra, en un partido emocionante en donde hasta el cuarto parecía que los Bucaneros tenían bajo control la situación, pero los Bills lograron empatar el encuentro llevándolo a tiempo extra. La primera serie ofensiva de los Bills, ya estando en tiempo extra, no dio frutos. Posteriormente le dieron la oportunidad a Tom Brady y con la suficiente experiencia comandó una ofensiva contundente con un pase específico al señor Breshad Perriman de 58 yardas, quien corrió hacia la zona prometida. Y así terminó el encuentro. Para este duelo entre los Bucaneros contra los Santos contará mucho la gran ofensiva de Tom Brady, ya que se encuentran como la número 1 en toda la liga. Por su parte, si algo tienen los Saints es su defensiva, ya que están posicionados como la número 6 en la liga. Recordemos que los Saints ya le ganaron una vez a los Bucaneros hace unas semanas en un partido divisional, pero a estas alturas ya las circunstancias son muy diferentes. Actualmente los Bucaneros están en playoff con marca de 10 ganados y 3 perdidos. Por su parte, los Saints están fuera de playoff de momento, con marca de 6 ganados y 7 perdidos. Si de verdad quieren aspirar a postemporada, tendrán que ganar este partido contra los Bucaneros. La verdad lo veo muy difícil. Mi pronóstico para este duelo es que lo ganará el equipo de Tampa Bay por una diferencia de 4 puntos. Porque si bien los Saints ganaron en la semana pasada, no significa que ya regresaron a su nivel, sino que se enfrentaron a un equipo débil. A continuación le cedo el micrófono a mi compañero Trevor para que nos siga hablando sobre los demás partidos que se disputarán esta semana 15 en la NFL. Bueno, en el partido de los Bills enfrentando a los Panthers de Carolina, me parece que este partido será un día de campo para Josh Allen y sus Bills. Los Panthers vienen de perder contra el equipo de Atlanta por un marcador de 29-21, en donde Cam Newton acumuló 6 completos de 23 intentos, 178 yardas, 0 anotaciones. Por esos números tan malos, lo banquearon y entró el señor Philip Walker, quien tuvo 6 completos de 2 intentos, 75 yardas, un touchdown y una intercepción. Los Panthers ahora mismo ya están fuera de cualquier posibilidad de clasificar a los playoffs y es una situación lamentable porque arrancaron bien, pero poco a poco se fueron apagando. Ellos se encuentran como la ofensiva número 29 de la liga y la número 5 en defensiva. Por su parte, el equipo de Buffalo viene de perder contra el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay 33-27 en tiempo extra, en donde Josh Allen acumuló 36 completos de 54 intentos, 305 yardas, 2 anotaciones y una intercepción. Fueron buenos números para el señor Allen. En los primeros cuartos de ese partido, los Bills estaban jugando muy mal, su defensiva estaba siendo arrastrada, su ofensiva no estaba moviendo bien el balón y nada le salía a los Bills. Se fueron al descanso con una desventaja considerable, pero en el tercer y cuarto cuarto todo cambió.
los Bills mostraron una enorme mejoría y lograron empatar el juego llevándolo hasta tiempo extra. Lamentablemente no pudieron hacer nada en su primera serie ofensiva y le entregaron el balón a los Bucaneros, que aprovecharon esa oportunidad y ganaron el partido. Los Bills son el número 13 a la ofensiva y a la defensiva son el número 2 de toda la liga. Para este partido creo que hay una enorme diferencia entre rivales y le doy el gane a los Bills por una diferencia de 14 puntos. Y es que cuentan muchos factores, porque si los Bills no ganan este partido, se van a complicar su pase a los playoffs. Detrás de ellos andan los Browns, los Bengals, los Broncos, los Steelers, los Raiders y los Dolphins. En el partido de los Tejanos de Houston enfrentando a los Jaguares de Jacksonville, me parece que este partido será muy cerrado y de pocos puntos. Los Jaguares vienen de ser blanqueados por el equipo de los Titanes de Tennessee por un marcador de 20-0, en donde Trevor Lawrence acumuló 24 completos de 40 intentos, 221 yardas, 0 anotaciones y horriblemente 4 intercepciones. Por su parte, los Tejanos vienen de perder contra el equipo de los Seahawks por un marcador de 33-13. Al principio de ese encuentro, los Tejanos empezaron muy agresivos, compitiéndole al tú por tú a los Seahawks. Incluso parecía que podrían dar una pequeña campanada por ahí, pero lamentablemente los Seahawks hicieron los ajustes necesarios y ya no dejaron que los alcanzaran. En ese partido no estuvo Tyrod Taylor, así que Davis Mills fue el encargado de llevar los controles y acumuló 33 completos de 49 intentos, 331 yardas, 1 anotación, 0 intercepciones. Para este partido se enfrentan dos equipos totalmente eliminados y que solamente están pensando en cómo reforzarse para la siguiente campaña. En cuanto a la ofensiva, los Tejanos son la número 32 de la liga, mientras que los Jaguares son la número 31. En la defensiva, los Tejanos son la número 27 de la liga y los Jaguares nuevamente la 31. Yo creo que los Tejanos serán los que saldrán con la victoria en este partido, porque han demostrado un poquito más de nivel que lo que ha mostrado Jaguares. Entonces, ganan Tejanos por 4 puntos. En el partido de los Cincinnati Bengals enfrentando a los Broncos de Denver, en este partido vemos a dos equipos que buscan colarse de alguna manera a los playoffs. Quien llegue a perder este partido tendrá más posibilidades de quedar fuera de la fiesta grande. Ahora mismo los Bengals son novenos en el panorama de los playoffs de la Conferencia Roja y los Broncos son décimos. Si la temporada concluyera, estos dos equipos ahora mismo estarían fuera. En la semana pasada los Bengals perdieron contra los 49 de San Francisco 36-33 en tiempo extra. Joe Burrow acumuló 25 completos de 34 intentos, 348 yardas, 2 anotaciones y 0 intercepciones. Honestamente, a la ofensiva se vieron muy bien, moviendo rápidamente el balón, anotándole puntos a una defensiva fuerte como la que tiene el equipo de 49ers. Sin embargo, su defensiva no pudo contener a Jimmy Garoppolo y sus buenos receptores y corredores que tienen los San Francisco 49ers. Por su parte, los Broncos vienen de ganarle a los Lions por un marcador de 38-10, en donde Teddy Bridgewater acumuló 18 completos de 25 intentos, 179 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones. Al principio los Lions dieron lucha, pero poco a poco la defensiva de los Broncos terminó apagando esa chispa que empezaban a tener los Lions. Para este partido creo que las cosas están muy niveladas. En cuanto a la ofensiva, los Broncos son la número 16 de toda la liga, mientras que los Bengals son la número 19. En la defensiva, los Broncos son la número 10 y los Bengals son la número 9 de toda la liga. Yo honestamente le voy a dar el gane a los Bengals por una diferencia de 3 puntos. Y es que si se dan cuenta, los Bengals han tenido más encuentros con rivales más pesados que los Broncos. Y en todos esos partidos los Bengals han demostrado una lucha tremenda. En el partido de los empacadores de Green Bay enfrentando a los Cuervos de Baltimore, me parece que el favorito a llevarse este encuentro es el señor Aaron Rodgers y sus Packers. Para empezar, ellos vienen de ganarle al equipo de los Osos de Chicago por un marcador de 45-30. En donde Chicago puso más resistencia de lo esperado. Llegó a estar ganando el partido antes del descanso, pero después el señor Aaron Rodgers y compañía se encargaron de darle vuelta al marcador y ya no dejaron que los rebasaran. En ese partido Aaron Rodgers tuvo 29 completos de 37 intentos, 341 yardas, 4 anotaciones y 0 intercepciones. Fueron unos números espectaculares para este gran mariscal de campo experimentado. Por su parte, los Cuervos vienen de perder la semana pasada contra el equipo de los Browns
24-22, en donde Lamar Jackson no pudo terminar el encuentro ya que salió lesionado. Huntley tuvo que entrar en su lugar, acumulando 27 completos de 38 intentos, 270 yardas, una anotación y 0 intercepciones. Los Cuervos estuvieron abajo en el marcador todo el partido. Al final quisieron reaccionar, pero ya no les alcanzó puesto que ya era muy tarde. Con esta derrota los Cuervos todavía dependen de sí mismos para pasar, pero en caso de que sigan perdiendo los partidos que le restan, los Browns, los Bengals o incluso los Steelers podrían sacarlos de donde están y dejarlos fuera de la jugada. Los Empacadores son la ofensiva número 2 de la liga y los Cuervos son la 20. En la defensiva los Empacadores son la número 13 y los Cuervos la 24. Así de dispareja están las cosas entre Packers y Ravens. Y por si fuera poco, aún no se sabe si podrá estar o no el señor Lamar Jackson para este encuentro. Por tanto, yo le daré el gane a los Packers por una diferencia de 10 puntos. Y bueno amigos, antes de concluir con el video de hoy, quisiera que vean cómo se están manejando los momios en Las Vegas. Por si a alguno de ustedes les gusta apostar, apuesten con criterio más que nada. Bueno, pues hasta acá terminamos el video de hoy amigos, esperemos que haya sido de su agrado. Esta temporada ya está concluyendo, las cosas se van cerrando cada vez más. Solo nos quedan 3 semanas para que concluya esta gran temporada que ha sido muy sorpresiva y después se vendrá lo bueno. Aquí está el panorama de los playoffs al momento. Pero bueno, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos amigos. Pásenla bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós.